Claro, les voy a contar. Creo que venía uno que era algo así. Digamos que esto es un aro. Vamos a algo aquí para que gire. Y este aro está girando en alrededor de este eje y aquí hay una bolita. Y piden el ángulo eh, al cual esta bolita se mantiene en subir y bajar en el aro. Entonces, nosotros vimos, si dibujamos las fuerzas, este, tenemos la gravedad y la otra fuerza que tiene uno, puesto que está girando en este sentido, que está girando en ese sentido, en realidad lo que está haciendo es un círculo como así. Entonces debería tener una aceleración centrípeta que va para adentro, o una fuerza centrípeta más bien. Entonces, si uno ve el problema, uno pareciera que no hay, eh, si uno se para en este punto de acá, y usa ese marco de referencia, eh, uno no ve cómo vaya a haber una fuerza que vaya a mantener esa particulita para arriba, porque si yo hago un sistema de coordenadas acá, entonces este X, este Y, entonces vean que uno lo que necesita es que las fuerzas en Y sean cero. Si tiene uno una componente del F, del FC que va para abajo y la gravedad también va para abajo. Si uno se para en el punto donde está la bolita. Lo que pasa en este caso es que como tenemos aceleración centrípeta, el marco no es un marco inercial. Entonces, a la hora de pararnos en ese marco y resolver, no se puede resolver de esa manera. Cuando utilizamos un marco de este tipo, que no es un marco de referencia inercial, entonces, en este caso, en lugar de poner uno la fuerza centrípeta hacia adentro, en este marco de acá, lo que tiene que hacer uno es poner la fuerza centrífuga que va hacia afuera. Eso es lo que se ve. Eso es lo que se ve si uno está en este marco que tiene aceleración, ¿verdad? Entonces, básicamente, en el marco que uno tiene aceleración, la fuerza, esta fuerza, eh, el marco acelerado, sería sería el inverso, ¿verdad? La demostración y la derivación de eso es es un poco más complejo, va un poco más allá del nivel del curso, eh, pero es algo que es importante que sepan. Entonces, la razón es precisamente por esa, porque en P no es un marco de referencia inicial. Y si yo pongo el marco de referencia ahí para resolver el problema, es precisamente porque yo quiero ver que en ese punto no se mueva en esta dirección, que no se mueva ¿cuál es? En el X prima. Por eso es que conviene ponerlo ahí, porque así no se mueve. Vean que en el marco de referencia original, aquí lo único que se mantiene constante es Z, pero las otras variables cambian. Entonces es más complicado. Ok, espero que eso les haya quedado claro, pero es bastante importante recordar esto, ¿verdad? Que si el marco de referencia no es inercial,
entonces yo no puedo resolver exactamente igual. Tengo que considerar utilizar una fuerza opuesta. Básicamente sería como decir, digamos, si en mi marco de referencia yo tengo, si mi marco de referencia está acelerado, entonces yo tengo que tener la fuerza más la masa por la aceleración va a ser igual a la sumatoria de fuerzas. Y esta es la fuerza del marco, del marco en el que estoy. Por eso al pasarla al otro lado me queda con un signo negativo con respecto a la otra. Esa es la primera observación. Eh, la semana pasada, no, el martes, quedamos en, no sé qué tanto avanzamos en la cuestión de energía y energía potencial, fuerzas conservativas y trabajo. Vamos a resolver ahorita unos problemas, eh, pero primero terminamos de ver algunos detalles sobre las fuerzas. Entonces voy a repasar un poco. Entonces el trabajo. El trabajo se definía como la integral del F punto de S. Eh, y esto es de un punto A a un punto B. Pues básicamente, si yo tengo en el espacio tridimensional una trayectoria, entonces uno lo que hace es parametrizar esta trayectoria, ¿verdad? Una forma de describir esta curva en tres dimensiones es encontrar, vean que un punto es X, Y, Z, este me da un punto. Entonces, una forma de yo describir esta trayectoria es teniendo la trayectoria de cada punto. Entonces, yo tengo, digamos, el X de T, tengo el Y de T, tengo el Z de T. Entonces, a mí me dan un punto, me dicen T es igual a 2 segundos. Entonces, para encontrar el punto aquí, digamos, que este sea T igual a 2 segundos, entonces yo me voy en cada una de ellas, a cada una de estas funciones, y pongo el 2. Ese es el X2, el Y2, el Z2. Y esto me define la trayectoria, ¿verdad? Y lo evalúo para cada uno. Entonces, cuando a mí me piden eh, esta integral, que es una integral de línea, básicamente, como es un producto punto, es la suma, y a pesar de que es solo una integral, yo tengo solo una integral, este, yo la puedo dividir en tres, y hacer f de x más f de y más f z de z. Y todas estas en conjunto me describen la trayectoria, ya que va a tener distintas componentes el trabajo realizado en una edición, más el otro, más el otro. Que es diferente de los vectores, ¿verdad? Que los vectores, si yo tenía el vector velocidad, el AI más el BJ más el CK, por ejemplo, yo no podía sacar la magnitud simplemente sumando todos. Esto no está bien. Como es un escalar, sí se puede. ¿Alguna pregunta con respecto a la integral de línea? A esta integral. Vean que también uno puede tener, por ejemplo, eh, yo tengo y es igual a, por ejemplo, a x al cuadrado. Estoy en un plano. Entonces, el R, el R que me escribe la trayectoria sería eh, x y más y j
Y el ds es dx y más dy. Y si yo tengo una fuerza, entonces a la hora de escribir la integral de nuevo, la escribo de la misma forma, entonces me va a quedar f por x, de x, aquí son 2, más la integral de fy, de y, ok, una pregunta de Sofía, más la integral hacia aquí. Entonces vean que si bien son dos integrales diferentes, el x depende de y, entonces eventualmente yo puedo sustituir este x por este y. Y ese es solo uno. ¿Por qué se suman las integrales? Ok. Vean que aquí tenemos un producto punto. Entonces, como tenemos un producto punto, eso quiere decir que ya no es un vector, esto es un escalar. Como son escalares, entonces los podemos sumar. Y ese producto punto básicamente es el f punto de s, se define como una suma de componentes. Es f x de x más f y de y. Y la integral, como es sobre la trayectoria, entonces se define sobre cada una eh, de las variables. Un segundo. Échale un ojo y me dicen si tienen dudas. ¿Te queda claro cuál es la diferencia entre la integral de línea y solo los vectores comunes y silvestres? Es muy importante que sepan cuándo puedo hacer estas sumas y cuándo no, ¿verdad? Siempre que vean, siempre que hay producto punto, entonces ya eso es un escalar. Cuando no hay producto punto, entonces no es un escalar. Y cuando escribo vectores, ve que aquí no le puse flechita, esto es un escalar. Si ustedes me escriben w es igual al f punto ds, eso está mal, ¿verdad? Porque esto es un vector, ustedes me están diciendo que esto es un vector y aquí me están diciendo que esto es un escalar. Entonces hay que tener bastante cuidado con eso. Ok, vean que la fuerza puede ser variable, la fuerza puede ser una fuerza que sea una función de x, puede ser o de t, puede ser a t, puede ser, este, f puede ser, eh, f puede ser a kx, como en el caso del resorte. Y lo otro es que vean que si yo tengo una fuerza, y esta es mi fuerza, entonces que tiene componentes en x y y, entonces tengo que proyectar, tengo que hacer fy y fx para calcular sobre cada una de todas. Y vean que eso es solo para el desplazamiento. Si no hay desplazamiento, no hay trabajo. Después vimos la definición de potencia, que la potencia era de W, el trabajo por el tiempo, que es la fuerza por punto, la velocidad. De nuevo, ve que aparecen en punto. Y al final terminamos definiendo lo que era la energía potencial. Entonces, definimos la energía potencial a partir de el trabajo y es menos el, el delta, eh,
menos el delta de U. Entonces eso quiere decir que es U2 menos U1 es igual a menos F punto ds. Entonces, algo muy importante. Noten que esta definición eh, tiene dos puntos, ¿verdad? Este es el 1 y este es el 2, y tengo dos energías potenciales. Entonces, la energía potencial se define a partir de una diferencia de energías. Necesito dos puntos y necesito la energía de dos puntos. En general, se utiliza un punto, se escoge un punto de referencia donde el Q1 sea cero. Y eso es lo que le llamamos en general la energía potencial. Entonces uno dice, por ejemplo, U de R, por ejemplo, menos U de infinito, qué sé yo. Entonces yo hago la integral de infinito a R, y bueno, voy a poner el menos F punto S. Entonces siempre tienen que tener claro que son dos puntos lo que se ocupan. Porque esos dos puntos le van a decir cuál es el límite de las dos, el límite de la integral. Después de ahí, cuando ya ustedes definen los dos puntos que le definen los límites de la integral, entonces ya ahí ustedes van y dicen, bueno, ese otro punto que yo definí es cero o no es cero. Entonces, si este es cero, no hay problema. En general, a uno lo que le interesa es las diferencias de potencial, que son las que van a tener un efecto sobre la dinámica de las partículas. La constante generalmente sobra. En el caso de la gravedad, vimos que, por ejemplo, la fuerza de gravedad es mg. Entonces, el trabajo, en el caso de la gravedad, eh, lo definimos como menos delta U. eh, y entonces ese delta U lo definimos, por ejemplo, en U2 menos U1 es igual a menos la integral de f punto ds. Y esto sería el Q2, yo lo voy a definir en y menos U1 en y0, menos la integral de y0 a y de f, que es mg, en la dirección, digamos, en marco de referencia, digamos comúnmente es este acá, este sería y, con masa arriba, la fuerza va para abajo. Entonces esto es menos mg J, y el punto de ese sería, el único que va a contribuir es el J punto D. Disculpan otro segundo. Ok, entonces eh, vemos que ya de aquí podemos encontrar entonces la energía potencial 2 que se define en Y menos la potencial en 1 que es en Y0, que es igual a mg Y evaluado en y Y0. Esto sería igual a mg Y menos mg Y0. Entonces, básicamente, si yo defino la energía potencial en este punto igual a cero, digamos que yo digo que esto yo lo voy a definir como el cero, entonces me quedaría mg y menos mg y0.
Eso sí yo tomo ese como cero. Pero vemos que entonces tenemos la energía potencial definida en un punto es igual a este integral. En el caso de la gravedad, entonces básicamente la diferencia de energía potencial es mg. Entonces el delta U es mg, es el mgy. Para un resorte se hace igual y para un resorte, entonces si uno hace la integral, lo que le va a dar es kx al cuadrado entre 2. Ok, nos falta hablar sobre las fuerzas conservativas. De Profe, nuevo, ¿sí? no entendí de dónde salió ese menos mg a la y. Digo, menos mg por y. Este de acá, No, el de arriba a la izquierda. este de acá. Vea que la integral es, la fuerza de gravedad es menos mj menos mgj en j. Y el de y, para que se mueva acá, si se mueve en y es j de y, ¿cierto? Entonces, j por j me da 1. Entonces me queda la integral, igual a la integral de mg, que es constante de y0 a y. Entonces la integral de el mg sale y me queda simplemente la integral de y. Y ahora sí, entonces, esto me va a dar, bueno, aquí cuando se hace así, lo ideal es ponerle una prima, ¿verdad? Para que se diferencie, porque si no es confuso. Yo tengo que siempre ponerle una prima adentro, entonces esto me va a dar mg y menos y0, ¿cierto? ¿Verdad? Porque evalúan los dos límites. Y ahí es donde sale esa mgy. Entonces, eso es algo muy importante porque la gente avanzada todavía comete este error. Cuando veamos potencial, cuando vean potencial, siempre piensen en los dos puntos que los definen. Generalmente uno se toma como un punto de referencia, se define como el cero, como aquí, digamos, yo lo definí como cero, y entonces me queda esta más este valor. Pero yo estoy diciendo que ese punto es cero. Y lo podemos ver. Vea que si yo digo que este punto es cero, entonces cuando yo hago el Q2 de Y0 me va a dar mg Y0 menos mg Y0 menos mg Y0. Ah, ya entendí, profe. Es que, o sea, yo pensé que era que había un mgy también al otro lado de la igualdad y es que o sea, es igual, parece como un menos, como están tan juntas las barras. Ah, sí, esas sí son igual. Sí. Entonces, como le digo de nuevo, es bien importante estar pendientes de cuál es el límite de integración. O sea, si ustedes aprenden eso bien, se van a quitar un montón de problemas durante el resto de la carrera, porque hay gente avanzada que les digo que todavía cometen ese error. Entonces, ojalá ustedes no se lo graben y así se ahorran un montón de trabajo. Ok, fuerzas conservativas. Una fuerza es conservativa si el trabajo que realiza sobre una partícula es cero cuando la partícula recorre una trayectoria cerrada y vuelve a su posición inicial. Esa es la definición que viene ahí en el Tipler. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, si yo agarro, bueno, si hablamos el otro día yo creo que sí hablamos de esto. Si yo agarro un punto, este es mi punto inicial y mi punto final, entonces si el trabajo realizado es cero, digamos, si toda la energía que yo gasto en dar toda la vuelta y regresar al mismo punto, yo la recupero, entonces es una fuerza conservativa. Ya que es diferente a la definición de lo que yo estoy diciendo. Yo hago todo el recorrido y recupero la energía, porque cambio de energía es cero, ¿verdad? Entonces yo tengo cierta energía potencial, por ejemplo, la gasté, bueno, gasté en realizar este trayecto, pero si por alguna razón yo llego al mismo punto, yo recuperé mi energía. Si la fuerza pues, no es conservativa, ese no es el caso.
Entonces aquí el W es cero. Si no es conservativa, entonces yo me vuelvo aquí al mismo punto y este W es distinto de cero. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo perdí energía. Entonces, por ejemplo, digamos que yo lanzo una partícula de una altura h con una velocidad v, ¿verdad? Si la fuerza es conservativa, eh, entonces yo puedo regresar a este punto, a este mismo punto y va a tener la misma energía. No recuerdo si el otro día vimos la energía mecánica y la energía cinética. Bueno, la energía mecánica es la energía cinética más la energía potencial. Entonces, en este caso, lo que tendríamos es que si la fuerza es conservativa, cuando yo llego de nuevo a este punto, tengo que tener entonces la misma velocidad y la misma altura. Si la fuerza no es conservativa, entonces una de dos, o yo llego a este punto, pero con v diferente, o llego a otra, tengo la misma velocidad, pero no llego a la misma altura. Lo otro es que el trabajo realizado por una fuerza conservativa es independiente de la trayectoria. Eso quiere decir que no importa cuál de los caminos que yo siga, el trabajo es el mismo. Y esto es bastante conveniente porque como el trabajo está definido en términos del cambio de la energía potencial, eso quiere decir que si eh, yo puedo conocer los estados iniciales y finales a partir de las energías. No puedo conocer exactamente la trayectoria, pero sí me da información de los estados iniciales y finales. Entonces, eh, con conservación de la energía, es decir, bueno, considerando digamos, trabajo y energía potencial, para las fuerzas conservativas, yo puedo estudiar estados finales e iniciales. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si nosotros en algún problema nos piden estados iniciales y finales, podemos usar para resolver todo el problema, podemos usar lo que es energía y trabajo y energía potencial. Si nos piden que determine la trayectoria, ahí es más complicado, porque nos piden, o sea, describir el trayecto, y con solo energía no vamos a poder. Eh, no es lo que explicamos la vez pasada, porque no sé si estoy repitiendo mucho lo que vimos.
Y ya hemos llegado hasta aquí también. Sobre hemos discutido. Ok, ahora entonces, bueno, vamos a definir la energía total del sistema. Tenemos la energía mecánica, ya vimos energía potencial y energía cinética. La energía mecánica total de un sistema eh, es igual a la energía cinética o a la energía potencial. Entonces eso quiere decir que es mv al cuadrado entre 2 más la energía potencial, que esta energía potencial es el delta, uno de los U que aparece en ese delta U. Si las fuerzas son conservativas, entonces esta energía mecánica es constante. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que si yo agarro un punto inicial, considero una energía mecánica un punto inicial, y después considero un punto final, estas dos tienen que ser iguales. Eso no significa que, que esta energía inicial sea igual a la energía final, sino simplemente lo que implica es que la energía eh, cinética inicial más la energía, la energía potencial inicial es igual a la velocidad final, la energía potencial final. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener que inicialmente solo tengo energía cinética y ese es cero, o puedo tener que un punto que la energía cinética final sea igual a cero cuando tenga energía potencial. Por ejemplo, un cuerpo que es lanzado eh, hacia arriba, cuando llega al punto máximo, la velocidad es igual a cero, la energía potencial es mgh, como vimos que era mgy, y este es y0, entonces U de y era mgy menos mgy0, aquí lo ponemos en cero, entonces este me da cero, y entonces vemos que en el punto más alto, entonces sería eh, sería 0 energía cinética más mgh, y después en otro punto después, yo voy a tener que la masa por la velocidad final en ese punto tiene que ser igual a mg por y, que va a ser la altura de ese punto. Y a partir de ahí, entonces yo puedo resolver y encontrar eh, puedo encontrar estados iniciales y finales utilizando lo anterior. Ok, ¿alguna pregunta? Antes de hacer ejercicios, vamos a ver, hablar de las gráficas de energía potencial. Bueno, de la definición de trabajo eh, y de la energía potencial habíamos visto que el dU es igual a menos F punto de S. Y de aquí, si solo tengo una dirección, entonces tengo que el F es igual a menos dU de X. Entonces, es común que nos den gráficas de la energía. Entonces,
Si tenemos una gráfica de la energía como esta, vean que el F es el negativo de la pendiente. Entonces vean que en este caso, si yo tengo, si este es mi U y este es el X, entonces la pendiente va para acá, en esta región. El TU de X, eso quiere decir que entonces la fuerza va en dirección contraria. La magnitud, ¿verdad? Esa es la magnitud de F. ¿Qué es lo que tiende a hacer? Bueno, esta tiende a mover al objeto en esta dirección y llevarlo a cero. Una vez que llega a cero y se pasa para el otro lado, vean que la pendiente va para allá. Entonces, del otro lado la fuerza va para acá. Eso lo que nos quiere decir es que la fuerza nos, nos mueve hacia el origen. O sea, la fuerza tiende a moverla la partícula hacia el origen. Un momento. Eh, entonces, vean que aquí la fuerza para esta energía potencial siempre nos lleva hacia el centro. En ese caso este, se llama equilibrio estable y se define como equilibrio estable. Y básicamente lo que sucede es que si yo estoy aquí y me desplazo un poquito hacia la derecha, la fuerza va a buscar llevarme hacia el cero, independientemente del lado en el que esté, siempre la fuerza trata de llevarme hacia el punto de equilibrio. Entonces ese se llama un punto de equilibrio estable. Si yo tengo otra fuerza que es de esta forma, vean que entonces aquí la pendiente va eh, para acá. Entonces la fuerza iría para allá. No, perdón, aquí vamos al revés. Aquí la pendiente va para acá. Aquí el código para los de X. Aquí la pendiente va para acá, entonces la fuerza va para acá abajo. Y entonces en este caso, vean que si yo estoy aquí y me corro un poquito y aplico una fuerza, voy a agarrar para acá. La fuerza va en este sentido, en el sentido que aumenta X, entonces eh, la partícula se va a alejar de este máximo o mínimo que está definido por el punto donde la derivada es igual a cero. Y a eso le llamamos equilibrio inestable. Y el equilibrio neutro sería este, un punto de donde si yo me muevo para un lado o para el otro, básicamente eh, no hay ninguna fuerza, porque esto está como muy planito. Entonces vean que la energía es básicamente constante, la pendiente es básicamente constante en este punto. Bueno, la energía potencial, el U es constante, entonces en esta pequeña región, entonces un dU de X en esa región es básicamente cero, entonces no hay fuerza. Entonces este sería un equilibrio neutro. Entonces generalmente todos los que son los potenciales que son así son equilibrios estables, porque yo me alejo y él me va a tirar hacia el origen. En estos no, porque vean que dependiendo del lado donde yo esté, eh, la fuerza lo que va a hacer es alejarme del punto
del punto máximo, que sería el punto, digamos, de donde la derivada se ¿preguntas? Sí, yo sé. Profe, una pregunta en la segunda gráfica. Veo si pusiera la fuerza del otro lado, iría en la dirección contraria, Eh, del lado derecho de la gráfica. del lado derecho de la gráfica, un momento. Un segundo. Me disculpan, mis hijos están terribles. Eh, ok, entonces aquí habría que ver el DU. Vamos a ver el DU, un delta DU sería F es igual a DU de X. Entonces vea que aquí el DU inicial es mayor y el DU final es el inicial y este es el final. Entonces F es menos T de X. Entonces vemos que el delta U sería negativo, ¿verdad? Porque el final, no, sería positivo. El delta U sería positivo. Final menos inicial, no, es negativo, ¿verdad? Porque esto es menos U final menos U inicial, X final menos X inicial, y entonces el U final es menor, entonces este de acá es negativo, entonces me va a quedar que el F en realidad es un número que es U inicial menos U final, entre X final y el X inicial. Y este de acá es positivo, entonces la fuerza nos va a dar hacia la derecha. La fuerza nos da hacia la derecha, ¿verdad? Entonces, digamos, con la curva es hacia abajo, más bien da contrario al caso, la primera Sí. gráfica. Sí, lo que pasa es que, ¿verdad? Que las tangentes estas derivadas no tienen flecha, ¿verdad? Sí, No tienen, entonces, yo le puse flecha como para darnos cuenta que la dirección es diferente, ¿verdad? Pero la pendiente así, esta es, positiva, y cuando va para acá, la pendiente es negativa, entonces ahí nos da que la fuerza es positiva, entonces, de cualquier lado que esté, la fuerza siempre me va a botar, me va a tirar me va a desviar del punto de equilibrio. gracias. De nada. Ok, entonces, y lo otro es, bueno, ya vimos la energía mecánica, que la energía mecánica se mantiene constante, y lo otro son gráficas, que vamos a hacer un ejercicio. Pero, yo puedo hacer una gráfica de las energías también. Si yo hago una gráfica de las energías, entonces, vamos a ver que eso me sirve para determinar un montón de cosas. Si yo tengo gráfica, digamos, de energía, esta es la energía potencial y esta es la energía eh, cinética, por ejemplo. Entonces, y tengo energía mecánica. La energía mecánica, si no hay fuerzas que no sean conservativas, esto debería ser una constante, más o menos. Digamos que sí. Pero esta de acá, voy a hacer en rojo la energía mecánica, tiene que ser la suma de esta más esta línea. Entonces, si yo me paro en un punto, agarro este punto más este punto. Si no hay fuerzas conservativas, entonces tiene que ser igual a este punto de acá. Entonces, 1, 2, entonces 1 más 2 tiene que ser igual a 3. El punto 3. Hagámosle punto, ¿verdad?
Y así va a ser en todo el gráfico. Entonces, en todo el gráfico. Si la fuerza no es conservativa, ¿qué va a pasar? Entonces yo tengo mi energía mecánica, tengo mi U, tengo mi energía cinética, que realmente se llama acá. Entonces yo sumo estos dos puntos de acá, este y este, y eso me va a dar distinto de este punto. Y ahí no me va a dar exactamente igual, porque hay una energía, perdón, hay una fuerza que es no conservativa, que entonces está, eh, está gastando esa energía que ya no la puedo recuperar porque la fuerza no es conservativa. Ok, son las 7:50, entonces tomamos un receso y ahora después del receso, entonces vamos a hacer ejercicios. Profe, una consulta. Sí, Bueno, serían dos cosillas muy rápidas. ¿Los quizzes ahora se pasan para los martes o cómo estamos con eso? Es que tenía como un poco bola con el horario de quizzes. sí, generalmente son los viernes, pero es que con tanta cosa que he tenido estos días, se me ha dificultado, entonces le he dado prioridad a preparar mejor, a buscar más ejercicios. Ah, bueno, eso era lo otro que les iba a decir. Eh, entonces por eso me he atrasado con eso. Ya, ya, ya comprendo. Pero entonces, solo como para saber, ¿el Sí, próximo quiz sería el martes o sería hasta este viernes? martes. Martes, ok. ¿Y todos los quizzes de ahora en adelante van a ser los martes o mejor no generalizo? Mejor no generalizar, sino si nos ponemos al día, que yo, bueno, Ujú. yo creo que ya después de la semana de la desconexión va a ser más sencillo. Ok, comprendo. Bueno, yo sí le traté de terminar bastante lo de la revisión de los exámenes, entonces eso fue creo que lo que me atrasó. Ya, 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 comprendo, Eh, comprendo. lo que les iba a decir es que no sé si vieron, pero en mediación yo había puesto un link con ejercicios. Correcto, sí, sí, yo lo he estado usando, de hecho, para estudiar. Los de esta semana son del Tipler, ¿no? Sí, es que está, bueno, está este de problemas recomendados del, el profesor Fabián puso. Estos, Ujú. estos los pueden ir viendo, también son de buen nivel. Y yo puse este otro archivo que no sé si ya lo han visto. eh, el otro es este link, pero lleva un archivo. Sí, correcto. Ajá, entonces ahí yo voy poniendo más ejercicios, generalmente el triple, entonces para que los vean también. Ya, Es, ok. yo los tenía ¿cómo es? En las notas de clase, pero mejor lo hice así porque es más fácil para Sí, ustedes. tiene razón. Es como más accesible. Sí. Entonces están esos. Perfecto, sí, sí, tienes toda la razón. Bueno, vamos a un receso entonces y regresamos a las 8:02. Perfecto. Bueno, profe, muy amable. Cuando uno trabaja con resortes, ¿verdad? Eh, a uno el delta X que nos dice cuál es la fuerza tengo la longitud natural, digamos que esto es L, y veo el delta X, digamos, o el X que yo lo desplazo, ¿verdad? Si el movimiento es en una dirección es sencillo, ¿verdad? Pero si yo lo tengo, por ejemplo, colgando acá, entonces vemos que uno puede pensar que tiene un delta X aquí, y uno podría pensar que ese solo es el que da la fuerza, pero no. Ese Kx que aparece en la fuerza del resorte es con respecto al largo, ¿verdad? Entonces, si yo tengo el resorte que está en diagonal, como en este caso, yo lo que tengo que medir es la longitud natural y tengo que medir el desplazamiento, digamos, x', cuánto se estira
en esta dirección. No sería solo en este, sino en esa dirección. Tengo un problema, pero si no nos da tiempo, yo lo grabo y para que lo vean, porque es algo que es útil. Ok, vamos a hacer el primer problema. Este es de un examen, creo que del año pasado. Entonces el problema dice lo siguiente. Se preparan dos rampas, una con forma de arco de círculo y otra con un plano inclinado, con una elevación de 15 grados. Además, a una distancia L 0,54 metros de la base del plano inclinado, se coloca un resorte de constante K, igual a 200 newtons por metro. Se desea hacer dos experimentos distintos, con las rampas y el resorte. En el primero, una bola de radio despreciable de masa m igual a 0,1 kilogramos se coloca en la rampa circular, a una altura de f igual a 0,1 metros de la base. Y se le imprime una rapidez de v 4,2 metros por segundo hacia abajo. En el segundo, la misma bola se coloca complemento el resorte en la distancia x igual a 0,05 metros y el sistema se libera. Entonces, en el primero, encontrar la distancia que se comprime el resorte. Entonces, de nuevo, vean que tenemos un estado inicial que nos dan, que es aquí, la velocidad va en este sentido. Y tenemos un punto final. La bolilla va a quedar por aquí en algún punto y comprime esto con una distancia o ponerle x'. Entonces, aquí la fuerza del resorte y la fuerza de gravedad, que son las únicas dos fuerzas que van a actuar, son fuerzas conservativas. Son conservativas. O bueno, un ejemplo de una fuerza no conservativa es la fuerza de arrastre. Ok, entonces yo lo que necesito es, para resolver este problema, me piden el estado final. Yo necesito definir los dos puntos. Y la energía, entonces tengo la energía total o la energía mecánica. La energía mecánica, que es la energía potencial inicial más la energía cinética inicial, tiene que ser igual a la energía potencial final más a la energía cinética final. Cuando el resorte se comprime a su punto máximo, entonces eso quiere decir que la fuerza es igual a 0. Ya no se puede comprimir más. La fuerza es 0 porque entonces bueno, este delta X ya es 0, ya no se puede comprimir más. Y en ese punto, donde llega al punto de compresión máxima, ya la velocidad es 0 y se empieza a devolver. Entonces eso quiere decir que la K final es igual a 0. Solo tengo energía potencial final. La energía potencial inicial, yo la puedo obtener de acá. Yo voy a poner mi punto de referencia de energía potencial acá. Voy a poner este Y es, voy a decir que U de Y0 es igual a 0. Y entonces, si mi Y0 es 0, entonces mg Y0 con este igual a 0. Entonces la energía potencial va a ser simplemente mg. Y voy a llamarle a este punto, bueno, el punto inicial ya que está en un radio, entonces mg que esa es mi energía potencial inicial. La energía cinética inicial es la masa por la velocidad inicial entre 2. Todos esos datos yo los tengo. Entonces vamos bien. Y la energía potencial final va a ser, yo le puse Sx', entonces va a ser Kx' al cuadrado entre 2. Ok, entonces ahora yo lo que tengo que encontrar es básicamente este X'.
Entonces yo digo que mg r más mvi al cuadrado entre 2 es igual a kx' al cuadrado entre 2. Bueno, esto es más sencillo de lo que yo esperaba, porque... y me faltó la energía potencial gravitacional en este punto. Llamémosle Y' también. Es mg Y'. Ok. Entonces ahora en ese punto tenemos un punto sobre el plano. Si este es zeta, entonces este punto de acá, el x de este punto de acá, lo puedo definir como la hipotenusa. Entonces tendría el coseno de zeta es igual a s x entre la hipotenusa. En este caso vemos que como yo lo definí, ese punto va a ser L más X'. Y luego el MGY Y va a ser con el seno. Entonces el seno de zeta va a ser igual al, bueno, el punto Y' entre la hipotenusa que es L más X'. Creo una pregunta. Sí, adelante. Aquí no tendría que ir esto, también. Sí, sí, es mejor que sí. Vamos a no te saliendo tan fácil. Ok, entonces ven que el término que pone las cosas un poquillo complicadas es este. Entonces ven que el Y' es seno de zeta L más X'. Entonces ya me queda mgr más mvi al cuadrado entre 2 es igual a kx' al cuadrado entre 2 más, sustituye el Y', va a ser entonces mg seno de zeta por L más X'. Y ahora sí, ven que de toda la ecuación la única variable que no conozco es la X'. Entonces, como eso es así, yo puedo despejar. Me queda kx' al cuadrado entre 2 más mg seno de zeta x'. Luego me queda más mg seno de zeta L menos mg R menos mvi al cuadrado entre 2. Y esto es igual a 0. Ven que ya me queda una cuadrática en x cuadrado, x' al cuadrado, x'. Entonces simplemente resuelvo la cuadrática. Yo puedo sustituir estos valores y encontrar este número como un solo número, sustituir este y sustituir el de acá, y simplemente resuelvo la cuadrática. Tengo dos posibles valores, posiblemente el que voy a tener que escoger es el positivo, me va a salir uno positivo y uno negativo. Pero entonces esta es la forma de resolver. Esta sería la parte A.
Bueno, esto ustedes ya lo pueden resolver. La parte B, vamos a copiarla de nuevo. Vamos a copiarlo por acá. Este está resuelto, bueno, ahí están los problemas resueltos. La parte B, le hicieron de una cierta forma, yo la hago, es un poco diferente. Entonces voy a explicarle más o menos cómo veo yo el problema. Yo lo primero que voy a ver son las dimensiones. El L es 0,54. El K es 200 newtons por metro. El F es 0,1. Y luego la compresión, el X' para el segundo es 0,05 metros. Ok, entonces dice que para el segundo experimento, entonces parte uno de que la bola está comprimida, esta distancia, y nos piden, dice, para el segundo experimento, encuentre la rapidez de la bola cuando llega al punto más alto de la rampa. Se refiere a esta, ¿verdad? A este punto. Seguirá la bola su recorrido por la rampa circular o se caerá al llegar a este punto. Justifique con los resultados numéricos de este inciso. Bueno, va a tener que hacerlo de la misma forma. Pero bueno, yo lo primero que haría es tratar de ver si efectivamente la bola va a llegar hasta ese punto. ¿Cómo hago yo para saber eso? Bueno, el dibujo no está a escala. Y ese es el primer punto, porque si nosotros vemos el dibujo a escala, vemos que solo por energía potencial gravitacional no llegaría. Si fuera solo una energía potencial no llegaría. Pero si hacemos, no sé cuánto tiempo, 15, recuerdo cuánto tiempo. Entonces, la posición inicial, o sea, H inicial sería el L por el seno de zeta, sería L más X' por el seno de zeta. Ese sería esta H', ¿verdad? Entonces déjenme ver cuánto es ese seno. Bueno, se supone que es 0,25. Es 0,25. Es más o menos como un cuarto. Y el L es 0,54. 0,5, entonces 0,59
digamos que entre 4, y esto me da 0.51. A ver, 0.20. Esto me da 0,15. Entonces, si yo veo este H, vean que la energía potencial me da 0,15. Pareciera que el doble de esta altura de acá sería 2R, sería 0,2. Entonces, pareciera que no va a llegar. Pareciera que no va a llegar por solo energía potencial, pareciera que no va a llegar. Entonces, definitivamente hace falta la energía de compresión del resorte. Adelante, Joseph. Pues que ahí no entendí, digamos, por qué no llegaría si esa distancia es menor. Bueno, si se encuentra más arriba de la distancia R. Es que vea que el problema lo que dice es que si llega hasta este punto, vea, hasta este punto, hasta P, Sí, entonces el Y del punto P es 0,2 metros, ¿verdad? Entonces, si yo solo tengo energía potencial, digamos que aquí yo no tengo el resorte, entonces yo hago energía inicial es mgh, H', eso tiene que ser igual a la energía potencial del otro lado, que va a ser mgy más la energía cinética, ¿verdad? Entonces, la energía cinética no puede ser negativa. Está siempre mayor que cero porque es mv al cuadrado entre 2, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si este de acá es mayor que este de acá? Vean que digamos, las alturas, si yo empiezo con cero energía cinética, llego con cero energía cinética, las alturas van a ser las mismas, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, eso me va a dar el punto máximo al que va a llegar. De ahí ya llegó el punto máximo al que va a llegar. Entonces, si del lado izquierdo solo tengo energía potencial y este es el punto máximo, del lado izquierdo solo ese es el punto máximo al que va a llegar. ¿Me explico? sí, pero está bien. Sí. Gracias. Es solo como para... Ok. Esto es como para que se den una idea de cómo puede hacer uno para darse cuenta si vale la pena el esfuerzo hacer todo el cálculo, ¿verdad? Vea que si fuera, si no estuviera resuelto, yo de una vez respondo, no llega ahí y ya se terminó el problema, sin tener que hacer mucho cálculo. Igual como ustedes van a tener que determinar ese H inicialmente, entonces una vez que ustedes lo hagan, uno puede hacer ese análisis, si no continúa. Ok, entonces vamos a seguir. Entonces la energía potencial inicial va a ser mg, que es el H, que va a ser el L más x', que es nuevecita, más la compresión, que es más kx' al cuadrado entre 2. Y todos esos detalles los conocemos. Conocemos la energía potencial inicial y la energía potencial final. Ahora, la energía potencial final, asumiendo que va a llegar hasta el punto 2R, y que parece que sí, porque tiene 0, no es mucho lo que le falta, y la energía de compresión, si el K es 200, vean que kx' al cuadrado entre 2 es 200 por 0,5 metros entre 2. Entonces puede ser que sí nos dé, entonces digamos que vale la pena el esfuerzo. Entonces la energía potencial en ese punto va a ser mg por 2r, ¿verdad? Porque este es el punto donde está. Y luego tengo que sumarle la energía cinética, que va a ser mv al cuadrado entre 2. Y vean que de aquí, de nuevo, la única variable que no conozco es la mecánica final. La única que no conozco es el V, entonces ya escribo la energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final, me queda mg L más x',
t nuevecita más kx' al cuadrado entre 2 es igual a 2mgr más mvf al cuadrado entre 2. Y ya de aquí entonces yo resuelvo, entonces me va a quedar, puedo quitar las m's y me va a quedar gl más x', t nuevecita, más k entre m, x' al cuadrado entre 2, menos, bueno, y el 2 también, menos 2gr, y eso tiene que ser igual a v al cuadrado. Y ya encontré la velocidad. Vean que ahora está al cuadrado. Si yo tomo la raíz y me da una velocidad negativa, porque esto es magnitud, este VF es la magnitud. Entonces significa que ese no es el resultado que queremos, tiene que darnos positivo. Y ya aquí ya están todas las variables que yo necesito para resolver. Ahora, la pregunta es si se va a caer o no se va a caer. Entonces, cuando llegue al punto máximo, entonces de nuevo aquí hay que hacer eso que les decía de utilizar la aceleración centrípeta. Agregar otra página. Entonces, cuando yo llego al punto máximo, si yo me paro en este punto, como en ese punto yo lo que estoy viendo es un marco de referencia que tiene aceleración, entonces la centrípeta la tengo que poner en sentido contrario. Entonces la aceleración centrípeta sería en este sentido, la pondría en este sentido, y la gravedad sería en este sentido. O lo que es lo mismo que decir que la gravedad es la que me da la aceleración centrípeta, entonces eso sería que la masa por la aceleración centrípeta es igual a m por g, entonces me queda v al cuadrado entre r es igual a g, y luego me queda entonces que v es la raíz de r. Entonces, ahora, vean que si la velocidad es mayor, entonces esta fuerza centrífuga, en vista de este marco, va a ser mucho mayor, entonces la partícula no se va a caer. Si la fuerza es menor, entonces la partícula se cae. Entonces, cuando uno evalúa, lo que tiene que ir a hacer es ir a ver esta velocidad, qué valor le da. Aquí ya encontré el valor de v, entonces yo voy y lo comparo con esta de acá. Yo lo comparo con esta de acá, y si la velocidad es mayor, entonces eso quiere decir que esta fuerza es mayor y no se va a caer. De nuevo, esta fuerza la estoy poniendo para acá porque yo me estoy parando en este punto, estoy poniendo mi marco de referencia en un punto que no es un marco de referencia inercial, entonces pongo la centrípeta en dirección contraria, porque me resulta más fácil ver aquí si la partícula se cae o no se cae, si se mueve en X o en Y. Entonces, como esta fuerza de acá es mv al cuadrado entre r, entonces en ese marco de referencia me queda mv al cuadrado entre r menos mg, tiene que ser mayor que 0, entonces me queda que v tiene que ser mayor a la raíz de rg. Ok, ¿alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, adelante, Joseph. ¿Cuál velocidad tiene que ser mayor a cuál? A rg. Entonces, en este caso, si la velocidad nos da, el r era, vea que ese r es bueno, es este r grande, entonces sería la raíz. Yo no sé qué le pasa a esta cuestión. Yo loco.
sería la raíz de 0,1 metros por 9,8 metros. Que esto sería básicamente la raíz de estos metros por segundo al cuadrado. Sería básicamente la raíz de 0,98 metros por segundo al cuadrado. Pero digamos, ahí hay que usar la velocidad que se calculó en la parte anterior. Exacto, sí, exacto. Esa es sí, esa era la pregunta, esta velocidad que calculamos es la velocidad que va a llevar en este punto, en el punto P. Sí. Entonces, esa es la que nos va a dar cuál es la fuerza centrípeta en este punto, ¿verdad? Esa velocidad que calculamos es esta de acá, es esta V. Entonces, si la velocidad es mayor que este valor que calculamos, no se va a caer. Sí, y va a continuar. Si es menor, entonces se va a caer. Está bien. Gracias. Ajá, de nada. Y, bueno, y lo otro, vean que tal vez alguien se pregunta, bueno, ¿y qué pasa cuando va por aquí? ¿Se puede caer o no se puede caer? Entonces ahora el asunto aquí es que vea que ya en este punto la fuerza de gravedad no está toda dirigida hacia abajo, ¿verdad? Y en este punto vean que como hay una diferencia de altura, vea que ya perdió un poco de energía potencial. Esa energía potencial que perdió se transforma en energía cinética. Entonces en este punto V es mayor que el F que aparecía acá. Entonces va a tener en mayor velocidad, va a tener mayor fuerza centrípeta. Entonces, si no se cae en el punto más alto, no se va a caer aquí. Ok, ¿alguna otra pregunta? Bueno, vamos a hacer este otro. Tengo varios, espero que nos dé, bueno, si no nos da tiempo, entonces yo me quedo un dato más y los voy grabando y para que les queden ahí. Ok, entonces este es un gráfico de energías. Tenemos la energía y tenemos el tiempo. Entonces dice un cuerpo de masa 0,5 kilogramos se encuentra bajo los efectos de la gravedad. En cierto instante una fuerza no conservativa y en contra del movimiento afecta su traslación. Que vaya en contra del movimiento significa que va a disminuir la energía. Por ejemplo, como la fuerza de arrastre. Podría ser la fuerza de arrastre. Que de hecho es lo más probable porque es gravedad. Okay, y dice que afecta el movimiento como se observa en el diagrama de energías. Entonces, a partir del gráfico determinar la altura inicial. Ok, entonces nos vamos. Estamos hablando de la energía potencial gravitacional es MGH, MG o MGY. Si yo me voy a ver los valores, recuerden lo que yo les decía, yo me voy al gráfico y veo en cada punto. Entonces este es el punto inicial. Entonces de ahí leo. Entonces, el U inicial es 1000 y eso tiene que ser igual a MGY o H. Y la energía cinética es 0. Entonces de ahí me sale que la altura es 1000 entre mg. Está fácil la primera. La magnitud de la fuerza no conservativa. Ok, entonces ve. Para el trabajo es igual a F punto de el integral de F punto de Y. O el F delta Y. Entonces, si yo quiero la magnitud, este W es energía. El gráfico lo que me da es energías. Entonces, eso lo que me dice a mí es que yo lo que voy a ocupar es un delta Y porque es lo único que tengo de información. Ahora la pregunta es cómo calculo ese delta Y. Necesito conocer el delta Y en el que trabaja la energía no conservativa. Entonces hay que recordar, la energía no conservativa, las fuerzas no conservativas hacen que la energía total mecánica varíe, ¿verdad? Diríamos que esta inicial es igual a la energía mecánica final si las fuerzas son conservativas.
Si no, si no, entonces no se mantiene. Y vamos a ver aquí entonces en qué región la energía mecánica es constante. Vean que de acá hasta acá, EM es constante. Entonces ahí solo puede haber una fuerza conservativa y acá también. Ok, entonces en esos puntos nos vamos y vemos la energía potencial. Estos puntos de acá. Y con la energía potencial yo puedo determinar cuál es la altura. Entonces pongámosle, este es el P1, el P2. Entonces eso me va a los delta Y. Entonces el Y2 es igual a, digamos que esto es como, este gráfico no se ve muy bien, pero digamos que es como 640 aquí el P2. Entonces tengo que 640 es igual a mg Y2. Y el P1 es como unos 840 también. 840 es igual al mg Y1. Entonces de ahí puedo calcular el delta Y, que es Y2 menos Y1 es igual a mg, no, a 640 menos 840 dividido entre mg. Vean que lo que me da la altura es la energía potencial. Y una vez que tengo este delta Y, entonces básicamente el F va a ser el trabajo entre el delta Y. Este es el delta Y el trabajo yo lo calculo viendo cuánta energía se perdió. Vean la diferencia de energía mecánica de acá a acá. Esa energía que se perdió solo puede ser la energía, solo puede ser energía perdida ante la fuerza no conservativa. Digamos que empieza en 1000 y termina como en 880. Entonces el trabajo va a ser como 1000 menos 880, esto es como 120. Entonces la fuerza va a ser 120 entre 640 menos 880, y el mg me queda arriba. Tengo la fuerza. La velocidad de la masa al salir del efecto de la fuerza no conservativa. Entonces voy a borrar acá, ya que ese es este punto de acá. Aquí tengo la energía cinética. Esta gráfica, esta parte de acá representa el K es M V elevado entre 2. Entonces este punto me da el valor ahí. Ese sería, digamos, que unos 200, no sé, 220. Entonces eso quiere decir que 220 es igual a mv cuadrado entre 2. Entonces el v es 2 por 220 entre m y la raíz. Y determinar la altura y la velocidad final de la masa. Entonces básicamente lo mismo. Me voy de nuevo a este punto y de ese punto leo la energía potencial y leo la energía cinética. Vean algo curioso. Vean que si inicialmente yo tengo cero energía cinética, en el punto final, como yo ya tengo energía cinética, la energía potencial no puede ser la misma, va a disminuir. Entonces, en general, cuando la energía se conserva, yo tengo, si la energía potencial va para abajo, entonces la cinética tiene que ir para arriba. Pero las dos no pueden aumentar simultáneamente. Entonces, una se convence a la otra. ¿Preguntas? Adelante, yo sé. Pero es que no entendí bien cómo sacó el trabajo. El trabajo, ok. Esta definición está clara, ¿verdad? Sí, Ok, ahora, además sabemos que el trabajo es el trabajo que hace la energía
La definición de una energía no conservativa es que va a variar la energía mecánica del sistema y esa energía se pierde. Si yo no tengo si yo tengo fuerza conservativa, la energía es constante. Entonces, vea que la energía total del sistema, eh, si es constante, pero si yo hago toda una energía de una fuerza no conservativa, entonces yo le voy a tener que restar esa energía de la fuerza no conservativa. Entonces, si uno ve la gráfica, voy a borrar para hacerlo de nuevo aquí. Entonces, ve que, digamos, aquí es constante, ¿verdad? Aquí es constante. Entonces, la energía inicial era esta línea acá. La única fuente que puede haber consumido esa diferencia de energía, ve que la primera está más alta y la segunda está más baja. La única fuente que puede haber consumido esa energía es la fuerza no conservativa. Entonces esa diferencia me va a dar el trabajo. Entonces, por ejemplo, si esta es mi energía mecánica y esto va para acá, entonces aquí no hay fuerza conservativa, aquí es la conservativa, y vea que aquí la energía mecánica inicial, la energía mecánica final, aquí aumentó. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta diferencia de energía de acá a acá, se la tiene que haber dado una fuerza no conservativa. Entonces ahí la fuerza no conservativa le agregó le agregó energía al sistema. ¿Queda más claro, Joseph? Sí. Entonces, digamos, en ese caso, esa diferencia es la que usó para el trabajo, la que dice 1000 menos 880. Exacto, porque es la única, digamos, es lo único que puede, bueno, si uno ve la gráfica, lo único que puede explicar que la energía mecánica no sea constante es que haya habido una fuerza que no conservativa. Siempre, siempre que las fuerzas no son conservativas, la energía es constante. Entonces, eso es otra cosa muy importante. Cuando vayan a aplicar conservación de la energía, vean que las fuerzas sean conservativas, ¿verdad? Y lo otro que yo les decía, estos problemas les sirven para el punto inicial y final. Vean que si nos piden determinar la trayectoria y la velocidad instantánea de una partícula, es más difícil. Eh, puede hacer que usted determine la velocidad instantánea dependiendo de cómo estén las variables, ¿verdad? Porque en el caso de, de la energía potencial, usted dice que es mgy, digamos, en caída libre, uno tiene que, mgy tiene la energía cinética, mv al cuadrado tiene que ser igual a y2 más mv2 al cuadrado. Entonces, si usted tiene esto igual a 0, entonces de alguna forma usted puede determinar la velocidad en términos de la altura, pero no le dice, o sea, no le da tanto detalle como le da determinar usted la trayectoria, ¿verdad? No me dice los valores, pero no me dice en qué tiempo sucede, por ejemplo, que es algo que sí le da a uno la trayectoria. Bueno, voy a dejar para el final y voy a tratar de, pues, nos da chance de este otro que les decía del resorte. Ok, entonces, aquí el problema es el siguiente. Dice, sobre un plano horizontal hay una pequeña barreta unida con hilos al punto P. Y por medio de la polea imponderable con la carga B de igual masa que la de la barreta. Además, la barreta se une con el punto O por un liviano resorte indeformable de longitud L igual a 50 centímetros. Y rigidez K 5 miligramos entre LC.
Ah, no, ese es mg, donde m es la masa de la vareta. Se quema el hilo, pega y la vareta comienza a moverse. Determinar su velocidad en el momento de separación del plano. Ok, entonces aquí vean lo que yo les decía. Entonces yo corto este alambre, esto se va a empezar a mover, se va a quedar por acá. Entonces cuando vaya por acá, se va a ver dispuesta a una distancia X. Y ahora el alambre va a tener una longitud que va a ser este, L', y esta L' es igual a la raíz de Ln al cuadrado más el X al cuadrado. ¿En qué sentido va la fuerza del resorte? Ve que la fuerza siempre va en la dirección, siempre va paralela al resorte. Entonces la fuerza del resorte va para acá. Este F del resorte. Siempre tiende a restaurar el resorte a su distancia original. Entonces este ángulo, llamémoslo zeta. Entonces vemos que esa FF tiene componentes en X y Y. Entonces el FR X va a ser igual a FR coseno de zeta. Y FRY va a ser igual a FR seno de zeta. Y ahora veamos cuánto es el seno y el coseno. El coseno de zeta va a ser igual a, vean que es esta distancia X entre L', que es igual a X entre la raíz de Ln al cuadrado más L cuadrado. Y el seno de zeta es igual a Ln entre la raíz de Ln al cuadrado más X al cuadrado. Ok, ¿todo claro hasta el momento? De Sí, profe. momento solo trabajamos con la fuerza del resorte. Ahora vamos a ver la normal. En este cuerpo tenemos la gravedad menos la normal. Ahora, recuerden, siempre, ese es otro punto importante. Recuerden que la tercera ley de Newton nos dice que si dos cuerpos interactúan, siempre hay una fuerza. Si uno ejerce una fuerza sobre, si A ejerce una fuerza sobre B, B ejerce una fuerza sobre A. Hablamos de fuerzas de contacto y fuerzas a distancia. En el caso de las fuerzas de contacto, entonces siempre me van a implicar eh, eh, que siempre me van a decir que debo aplicar la tercera ley de Newton. No siempre yo lo necesito. Por ejemplo, aquí, ya que yo tengo esta normal y el bloque también ejerce una fuerza normal sobre, sobre el piso, ¿verdad? Pero yo no necesito resolver sobre el piso, entonces no la considero. Pero esa fuerza ahí está, y está en dirección opuesta. Entonces, siempre que haya fuerzas de contacto, consideren que los dos cuerpos ejercen una fuerza, ¿verdad? Entonces, lo que pueden hacer es siempre dibujarla, y si no la necesitan, no la consideran, pero la dibujan para mientras se familiarizan con los casos en los que se debe aplicar. Ok, entonces el punto donde se levanta va a ser cuando ME, bueno, entonces la sumatoria de fuerzas en Y para, pongámosle este es 1, este es 2, que tienen la misma masa, va a ser, tengo N, tengo la fuerza del resorte en Y, esas dos son para arriba y me queda la gravedad. Cuando el objeto se empieza a levantar es porque las dos fuerzas compensan la gravedad, entonces la normal y la FR bueno, entonces esto sería cuando la normal es 0, es que se empieza a levantar. Entonces esto es igual a 0. En el punto en el que se empieza a levantar, ¿verdad? Ya se levantó del suelo,
ya no está haciendo, la superficie no está ejerciendo ninguna fuerza, entonces esta n va a ser igual a 0, y ahí me sale que el FRY tiene que ser igual a mg. Entonces este es el punto. De aquí podemos escribir entonces que el FRY es FR, el seno de zeta, que es Ln entre la raíz de Ln al cuadrado más x al cuadrado, tiene que ser igual a mg. Ok. Investiguen cuál es la velocidad en el momento de separación del plano. Y ahora tenemos que encontrar cuál es el FR. Entonces el FR, si se desplazó un delta X, Oye, disculpe, ¿cómo es que se sabe que la n va para cero? porque en el momento que, cuando usted ya levanta el bloque, la fuerza normal es la fuerza que es el plano, ¿verdad? Para, digamos que lo mantiene, que hace que no se mueva. Si yo empiezo a ejercer una fuerza hacia arriba, otra fuerza, entonces va a ir disminuyendo, va a ir disminuyendo la normal para que no se mueva. Entonces, pongámoslo aquí. Entonces, digamos, yo tengo aquí el objeto, tengo la fuerza normal, tengo otra fuerza y aquí tengo la gravedad. Entonces, vea que si el objeto no se mueve ni para arriba ni para abajo, entonces si yo voy aumentando esta fuerza, eh, esta suma tiene que ser igual a mg, ¿verdad? Entonces, si yo voy aumentando esta fuerza, esta va a ir disminuyendo. En el momento que esta sea igual a esta, entonces esta tiene que ser cero, porque si no, entonces va a haber una aceleración. Ah, ok, ok. Muchas gracias, profe. Ujú. Ahora, el FR, entonces el FR eh, el FR es K, el menos K va a ser el L más un X prima, no va a ser el L prima menos LN, ¿verdad? Y entonces el FR es igual a menos K por la raíz de Ln al cuadrado más X al cuadrado menos Ln. Entonces esto lo sustituyo acá y me va a quedar entonces que menos K la raíz de Ln al cuadrado más X al cuadrado menos Ln por Ln igual a mg dividido entre la raíz de Ln cuadrado más X al cuadrado, y esto me queda que menos K Ln más K Ln al cuadrado entre la raíz de Ln al cuadrado más X al cuadrado es igual a mg. Y aquí puedo despejar, paso el mg para el otro lado, entonces me va a quedar mg menos K, bueno, vamos al revés más bien, K Ln al cuadrado es igual a mg más K Ln, me queda este acá. Bueno, ya se me pasó el tiempo de la clase. Otra página.
Y entonces de aquí me sale que, entonces el KLN al cuadrado dividido entre MG más KLN es igual a la raíz de Ln al cuadrado más X al cuadrado. Elevo todo al cuadrado y encuentro el X. Entonces me va a quedar KLN al cuadrado entre MG más KLN al cuadrado. Este Ln al cuadrado lo voy a restar y me queda el X al cuadrado. Porque entonces vieron que de esa condición yo obtengo el X. Yo voy a obtener el X. Ya con el X, entonces yo ahora sí lo que puedo hacer es, ya yo puedo hacer varias cosas. Para encontrar la velocidad. Vean que yo, ahora la sumatoria de fuerzas en X, la sumatoria de fuerzas en X es FR X menos la tensión en esta cuerda. Voy a hacer el dibujo acá de nuevo mejor. Aquí tengo el resorte. Entonces aquí tengo FR. Y aquí tengo la tensión. Entonces va a ser FR menos T. Aquí viene la otra masa. Esto es también T. Y esta T tiene que ser igual a la masa del objeto, que es mg. Y esta es la masa por la aceleración. Entonces FRX menos T. Esto es igual a la masa por la aceleración. Esta es la que me va a dar me daría la ecuación del movimiento. El problema es que vean que si yo escribo el FR me depende de X. ¿Verdad? Entonces, si yo tengo aquí una función de X menos T y es igual a M de V de T, entonces voy a tener que hacer la integral y esta cuestión se complica. Lo ideal sería entonces calcular el cambio de energía potencial. Entonces, digamos que la energía total sea mecánica inicial total sea 0. Entonces, el cambio de la energía potencial, pues la energía potencial inicial final más la energía cinética final tiene que ser igual a 0. Entonces eso implica que mv al cuadrado entre 2 tiene que ser igual a la energía potencial final. La velocidad es igual a 2UF entre m la raíz. Pues si yo defino mi energía potencial como 0, esa va a ser la velocidad en ese momento. Entonces, ¿cómo calculo yo la energía potencial? Entonces, la energía potencial final va a ser ¿cuánto se movió la masa X? Esta otra masa. Entonces, si yo pongo el menos para abajo, va a ser menos mg. Si esto se desplaza X, esto se va a desplazar X también. Entonces va a ser menos mgx. Y ahora me queda lo que es el desplazo del resorte. Me quedaría el resorte aquí pierde y el resorte adquiere. Entonces esto sería más
la fuerza del resorte, que va a ser K L' menos Ln al cuadrado entre 2. Entonces, este X es el X que encontramos aquí. Obviamente hay que ponerle números porque si no esto se vuelve bien enredado. Cuando uno encuentra el X', entonces encuentra el L', y entonces ya puede evaluar esta energía potencial final y de ahí encontrar. Vean que el signo va a ser importante porque, bueno, este es un menos, acá mejor que un menos. El signo es importante porque si va a dar una velocidad imaginaria. Profe, Sí, ese menos mg no va multiplicado por una x prima. no, porque la X' era en el otro problema, yo creo que no usaba X'. Aquí lo que usé fue L'. Entonces vean que este es el X, esto es lo que la masa se mueve. Como está conectada al mecate, entonces si esta masa se mueve, la otra se mueve. Ok, ok. Entonces es la misma. Lo único que yo hice al final, vean que yo definí como cero la energía potencial eh, por conveniencia, ¿verdad? Entonces, porque yo estoy definiendo esto que va positivo, ¿verdad? Entonces, la masa va cayendo, esta masa va generando va convirtiendo energía potencial que tiene este bloque en energía cinética. Por otro lado, conforme yo voy estirando el resorte, entonces estoy almacenando energía cinética e energía potencial. Entonces, la energía potencial con el resorte aumenta y la energía potencial de, por la caída de la masa disminuye. Entonces, por eso, esta va a ir negativa y esta tiene que ir positiva. Aquí va a venir negativo, entonces obviamente ese mgx tiene que ser mucho mayor que este de acá. Y vean que yo les enseñé la ecuación del movimiento, porque uno se ve tentado a usar esta para calcular la velocidad. Vean que nos piden la velocidad, no nos piden la trayectoria. Entonces, como solo nos piden la velocidad, es mejor usar conservación de energía. Si no, el problema que uno no lo puede resolver fácilmente. Vea que a pesar de que uno tenga los números, el problema es que cuando uno tiene que integrar, entonces aquí yo no puedo evaluar, yo primero tengo que integrar, y ese es un problema. ¿Queda claro? Vean que este problema tiene de todo, tiene poleas, tiene resortes, tiene energía. Vamos a ver si tenía otro problema por acá adicional. Para crear otro relativamente sencillo. Vamos a ya como último ejercicio del día. Este dice que desde la superficie de la Tierra empiezan a levantar un pequeño cuerpo de masa M aplicando una fuerza F que se varía con la altura de ascenso Y según la ley F es igual a 2AY menos 1 mg, es una constante positiva. Determinar el trabajo de esta fuerza y el incremento de la energía potencial del cuerpo en el campo de gravedad de la Tierra en la primera mitad del camino de ascenso. Ok, entonces, bueno, aquí hay que determinar primero la mitad del camino de ascenso, entonces el punto máximo, esta es la fuerza neta, digamos que ella está considerada la gravedad.
Entonces, el punto máximo va a ser cuando la fuerza sea 0. Ya después empieza a disminuir. Entonces el punto donde F es igual a 0, es igual a la masa por la aceleración. La aceleración va a empezar a cambiar de signo, entonces es 2AY menos 1mg. Bueno, hagámoslo con la sumatoria de fuerzas. Entre la sumatoria de fuerzas, creo que sería más correcto. Tengo 2AY menos 1mg y me queda menos mg y esto es igual a 0. Ese es el punto donde la fuerza es 0, entonces eso sería 2AY menos 2mg menos mg es igual a 0. Y queda que 2AY es igual a mg. Entonces el y va a ser igual a menos 3. Entonces el y es igual a 3 mg entre 2a. Ese sería el punto máximo, ese es el punto en el que llega y la fuerza es 0. Entonces una vez que la fuerza es 0, empieza a disminuir, empieza a cambiar la aceleración en signo contrario y listo. Entonces ahora nos piden determinar el trabajo hasta llegar a la mitad de esa distancia. Entonces el y entre 2 sería 3mg entre 2 por a. Y este es el punto, digamos, y' donde queremos el trabajo es la integral de un punto 1 a un punto 2 de f punto ds. Solo tengo un movimiento en y, entonces la integral de, si empiezo en 0, sería de 0 hasta 2mg entre 2a, f de y, y este sería la integral de 2ay menos 1mg de y, de 0 a 2mg entre, no, 3mg entre 2a. Entonces el trabajo sería, integral de este me da ay al cuadrado menos 2y me queda mg. Y esto hay que evaluarlo en 0 y en 3mg entre 2a. Entonces el trabajo total sería, y hay que sustituir eso, entonces sería 9mg al cuadrado entre 4a menos mg, 3, menos 6mg menos 3mg entre a, y todo esto por m. ¿Alguna pregunta? Fui muy rápido. Profe, en la sumatoria de fuerzas en Y, ¿no sería 2AY por mg? Entonces, lo que pasa es que Creo que fue como al hacer la distribución, ¿no? lo que pasa es, sí, lo que pasa es que, bueno, en ese sentido, el problema yo creo que no es lo suficientemente claro porque nos dice la fuerza, pero no nos dice que
Es que aquí parece que ya incluye la gravedad, ¿verdad? Entonces, si nos dice que esa es la fuerza neta, entonces es solo así. Si no es la No, fuerza neta, profe, me ¿sí? refería en el despeje, en la segunda línea ahí, en la parte de abajo, cuando hace la distribución, no sería 2AY por MG. Ah, sí, tienes razón. Sí, sí. Claro, sí. Con razón me quedó raro. Esto se va de acá. eh, y entonces, esto se me de aquí se va. Eso sería así. Tienes razón. Y vean que de aquí No le faltaría quitar el MG de la fracción antes aquí, del trabajo. sí, aquí sí, también. Ok. De aquí, un 3. Pues un 3. Y este queda así. Y las unidades son correctas porque vean que AY menos 1 es un factor que aparece ahí. Entonces, si este no tiene unidades, entonces esto no tiene unidades. Entonces, si Y es en metros, entonces el A tiene que tener metros a la menos 1. Nos vamos aquí y aquí nos va a quedar entonces metros a la menos 1, metros a la menos 1, me va a quedar metros arriba. Vamos a cargar esta cosa aquí. Metros y las unidades de mg, que son newtons, metros por newton. Entonces, queda con las unidades correctas. Bueno, tenía otro, pero ya nos extendimos bastante por el día de hoy. Entonces, importante, bueno, esto del resorte, tratar de acordarse que siempre es que si se tira así en diagonal, entonces hay que considerar cuánto se alarga en diagonal para calcular la fuerza y los componentes de fuerza. Ok, bueno, entonces si no hay más preguntas, podemos quedar así por el día de hoy. Bueno, gracias a los que se quedaron hasta el final de estos problemas. Entonces nos vemos la próxima semana. Hasta luego, profe. Hasta luego, Luego, profe, gracias. hasta luego, Luego, profe. hasta luego, Keylor.